Ahora por las circunstancias, es verdad, pero principalmente por la palabra, como decía el pastor Andrés. El Espíritu Santo todos los días nos está recordando a Cristo, nos está llevando a Él, al Evangelio, y nos está transformando de tal manera que día a día tú dices, ve, yo hoy en día soy una persona más confiable. Yo hoy en día soy una persona que realmente camina mejor en las disciplinas de la gracia. Hoy en día soy una persona más responsable, eh, más cumplida. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué hacer cuando una persona que se llama creyente, que Dios la ha rescatado del fuego del infierno, que Dios le ha aplicado la obra de su Hijo Jesucristo y Dios le ha dado el Espíritu, como dice Jeremías, y ha puesto en su corazón al Espíritu de Dios? Imagínense eso. Y ha dado la bendición de que podemos caminar en obediencia detrás de un Dios santo. ¿Qué hacer cuando esa persona peca y consiente en vivir en su pecado y continúa aún públicamente viviendo en su pecado? ¿Qué creen ustedes que debe hacer la iglesia? Que ya la dejamos claro al principio, son sus miembros. ¿Qué creen ustedes que debe hacer ese grupo, ese rebaño, esos discípulos ante una persona que tristemente peca y continúa pecando, llamándose cristiano? Hay, ahí empezamos como, hay dos aspectos que creo que nosotros tenemos como seres humanos. Una es, no, 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 a mí no me pregunte, yo solamente voy, recibo el culto y me voy. No, 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 yo me enteré de eso, pero no, 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 yo no me voy a meter en problemas. No, 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 eso es como en la familia, ¿cierto? No, yo mejor no toco eso, dejémoslo ahí que se caiga solito. Y otros vienen con la espada. Pastor, si se dio cuenta que cortemos esas cabezas, vea pues, ¿qué hacer? Y si nosotros no vamos a las escrituras, nos vamos a enredar porque el cuerpo de Cristo tiene un rol en este proceso de, déjemelo enmarcarlo así, de pronto es más amable, de restauración de un hermano. Le llamamos disciplinas porque la persona no está caminando en la disciplina de la fe y necesita restaurarse. Su conciencia no está siendo afectada por el Espíritu, entonces tiene que ser externamente el trabajo. Que la persona sigue caminando en pecado y pues está deleitándose en el pecado, llamándose cristiano. Pedro hace esa distinción, ¿cierto? Cuando dice que alguien no sufra, si sufre, que sufra pues como creyente, no porque es un ladrón, sino alguien que es creyente y que realmente está cayendo en prácticas inmorales. La disciplina eclesiástica, quiero decirles al principio de esto, es la mejor manera en que una iglesia muestra las implicaciones del Evangelio. Si no es la mejor, es una de las mejores maneras en que la iglesia muestra las implicaciones del Evangelio. Si Dios te ha rescatado de tu vana manera de vivir, ¿cierto? Si antes estaba muerto en tus delitos y pecados y ahora Dios te ha extendido una gracia, entonces, ¿cómo hacemos con esa persona que camina como antes? Pues aquí es donde necesitamos aplicar las verdades del Evangelio. ¿Cómo hacerlo? Yo doy gloria a Dios que fue Cristo mismo quien nos dio las pautas para trabajar un proceso de restauración, de disciplina eclesiástica. Y por eso le invito a que abra Mateo capítulo 18, versos 15 al 18. Ustedes saben, de pronto si han estudiado el Evangelio de Mateo, fue escrito para una mente que tenía una claridad del Antiguo Testamento, principalmente judíos.
Pero en esta porción Jesús está hablando de varios aspectos tan importantes del reino. Por ejemplo, aquí se habla de la oveja que está perdida, ¿recuerdan? La oveja que se perdió y el pastor que deja las 99 por rescatar una sola. También se habla de cuántas veces debemos perdonar. Y yo creo que a Pedro le quedó claro que 70 veces 7 es la implicación de que es infinitamente. No hay un límite para el perdón. Entonces aquí en ese contexto, Jesús les dice lo siguiente: si quiere estar de pie leyéndolo, sentado, tranquilo. Si está dormido, póngase de pie. Verso 15, si tu hermano peca, ahí está claro. Jesús lo pone y está en létrica roja en mi Biblia. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, ganado a tu hermano. Pero si no te escuchas, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra, recuerdan, lo leímos hace un rato, será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Señor, por favor, ayúdanos a comprender mejor lo que significa vivir cada día ante un Dios santo. Como tu iglesia, Señor, ayúdanos a entender el rol que jugamos en el proceso de santificación, Señor. Como tu iglesia, ayúdanos a entender ese aspecto de la confirmación de la fe que unos y otros nos hacemos, Señor. Que en últimas este mundo sabrá quién eres tú, la manera en que nos amamos, Señor. Y ese amor es un amor verdadero. Es un amor que nunca, nunca va a poner en juego la verdad. Y tu verdad, Señor, es tan profunda, tan amplia, tan hermosa, que nunca va a negociar el amor tan grande que tienes por este mundo, Señor, que diste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Amén. Jesús ha dejado un orden para el proceso restaurativo de una persona que ha pecado. Y quiero, antes de entrar en este orden, decirles que un pecado de un cristiano, de eso se trata este pasaje, si tu hermano peca, ¿cierto? Jesús dice, si tu hermano peca. No está hablando si alguien de afuera peca. Las personas que están fuera de la iglesia viven en sus delitos y pecados. No estoy hablando del lugar, ¿cierto? Estoy hablando fuera del pacto que tenemos en Cristo. Pero este aspecto de si tu hermano peca es cuando alguien consiente en vivir en un estilo de vida de pecado. No es alguien que tal vez falló, el Señor por la gracia le restaura. Todos los días el hombre falla, ¿no les parece? Aquí hay alguno que no, levante su mano. El hermano levantó la mano, no. Iba a ir a abrazar a la esposa. Todos los días necesitamos el perdón del Señor, como se ha dicho, todos los días necesitamos predicarnos el Evangelio, decía Lutero, y eso es una realidad, recordar que somos pecadores, que el Señor todos los días limpia nuestras vidas. Amén. Pero ¿qué pasa si una persona no recurre a los medios de gracia y empieza a caer en una actitud de pecado, no arrepentido y ya se vuelve público? Jesús menciona lo siguiente: si tu hermano peca, entonces supongamos que te das cuenta tú que ese hermano que el domingo estaba adorando al Señor, te lo encuentras el lunes con una joven que no es su hija.
ni su esposa. Y ves que eso está siendo constante. ¿Qué dice el texto que tú deberías hacer en primer lugar? Vamos a leer el texto porque aquí es muy importante seguir el texto. Dice, ve y dile, oye hermano, pero apártate, deja a esa mujer. ¿Qué dice el texto? Ve. ¿Y qué debes hacer? Hay dos acciones ahí. A solas y a reprenderlo. Hermano, la reprensión no es que usted alce la voz. La reprensión no es que usted va con sus mejores palabras castigadoras. La reprensión tiene que ver con una reprensión bíblica y mostrarle, no que a usted le pareció que estaba mal, sino que en la escritura dice explícitamente que lo que está haciendo la persona está mal. Ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Ok? Pero es muy importante el aspecto de privacidad. Si tú te das cuenta en la escritura, en este pasaje el Señor deja muy en claro que quiere el aspecto principal es ganar al hermano. En este nivel que ocurre en todas las iglesias bíblicas todos los días, los hermanos fallamos. Tú le pediste prestado una plata a un hermano y le dijiste que en 15 días y ya van como 15 años. Y espera y espera y espera y espera. Te demoraste mucho, pero bueno. Tú debes recordar que el primer aspecto aquí es ganar a tu hermano. Eso es lo que está en el corazón del Señor, ganar al hermano. Mira, ten cuidado de empezar a decir, oíste, si te diste cuenta de aquel. Mira, que lleva un año y no me ha pagado. O no le ha pagado a otro. Eso se llama un pecado de murmuración que también debe ser sancionado con disciplina eclesiástica. Así que tú tienes una primera responsabilidad, si te das cuenta, es ir y ganar al hermano. Ve a solas. ¿Qué ocurre? Primera pregunta. Si tú le dices al hermano, hermano, mira, tú quedaste de pagarme en un mes, llevamos un año y nada. Y este hermano dice, perdóname, la verdad se me había pasado o estoy en esta situación tan terrible, yo te quiero pagar, ¿cómo te pago? Mira, te voy a pagar y te paga efectivamente. ¿Qué pasa con este proceso? Ahí acabó. Ahí no hay nada más. Es tu hermano, lo puedes ver a los ojos, adorar. Tal vez tú quedas con, yo no le vuelvo a prestar, pero vas a adorar. Sí, es la verdad. Vas a adorar al Señor, vas a exaltarle, pero cuando lo mires es tu hermano, van a servir juntos, van a trabajar juntos. Ahí no hay ninguna otra cuenta pendiente, es lo que quiero decir. Ya no se debe más, porque tú empiezas después a cobrar interés. Ah, míralo. Seguro está hablando con ese para pedirle prestado. No caigas en ese pecado. Si es ganar al hermano, es ganarlo. Como te has peleado con un hermano en la carne y finalmente se arreglan, siguen siendo hermanos. No, entonces ya nunca más vamos a ser hermanos en la vida. No, son hermanos. Pero Jesús sabe que la situación no es tan fácil, que empeora. ¿Qué pasa si ese hermano consistentemente, consciente en seguir en su pecado? Verso 16. Si no te escucha, Jesús es tan sabio que dice, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Entonces, ¿qué ocurre? Tú necesitas buscar a dos hermanos sabios. No tienen que ser los pastores, pero tendría que ser personas maduras con las que tú dices, mira, yo necesito que me acompañes para arreglar este asunto con este hermano, o la deuda, o el pecado de inmoralidad, o lo que sea que esté pasando. Y entonces vas con los otros dos hermanos y dice el texto, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. ¿Qué espera Jesús aquí? Que lo que no ocurrió en privado
ocurra con dos testigos. Y que tal vez esa persona diga, oh, ahora caigo en cuenta de mi error. Necesito la gracia de Cristo. Y aquí hay testigos que pueden ver que estoy arrepintiéndome, porque el punto que traza todo este pasaje es que si la persona en el primer nivel realmente experimentó el verdadero arrepentimiento y se aparta, ahí queda. Si pasa al segundo nivel y experimenta verdadero arrepentimiento y les dice, hermanos, perdónenme, yo estoy actuando como un incrédulo, pero en estos momentos le pido al Señor que me ayude. No si llora, puede llorar, pero es si realmente experimenta ese proceso de santificación, una tristeza que viene de Dios y realmente quiere salir de ese pecado. Los hermanos necesitarán ayudarle, orar por él, caminar con él. Pero si esa persona se está apartando del pecado, ahí queda. No hay más deudas, no es que tenemos que llevarlo a una asamblea. Ahí quedó. ¿Estamos de acuerdo? Porque mire cómo dice el pasaje. Si rehúsa escucharlos, entonces pasa al siguiente nivel, verso 17. ¿Qué dice Jesús? Verso 17, léelo por favor. Ahí, dilo a la iglesia. Entonces, el primer nivel, ¿cuál es? En privado, la persona no acepta escuchar, la persona continúa en su pecado. Segundo nivel, 2 o 3 testigos confiables, maduros, sabios, consejeros de la iglesia. Muy bien. Si rehúsa escucharles, hay que decirlo a la iglesia. Es donde conectamos el tema primero con este. ¿A cuál iglesia? Un domingo cuando usted invitó a una persona por primera vez no creyente al culto, ¿a esa iglesia? Muy bien. Se reúne el grupo de miembros que creemos son cristianos, que podemos confirmar su fe y tenemos que decirle a ese grupo de cristianos que podemos confirmar su fe, que llamamos la iglesia, hermanos, usamos siempre el fulanito de tal. Entonces fulanito está caminando como un incrédulo. ¿Por qué creen que Jesús dice que lo digamos a la iglesia? ¿Por qué esa escala de lo privado a lo público? ¿Por qué es importante decirlo a la iglesia? A ver, esto es un diálogo importante porque de verdad es clave este tema en la salud de la iglesia. ¿Qué se imaginan? ¿A exponer públicamente al pecador? ¿Ah? Bueno, en primer lugar, la iglesia debe ser informada porque es uno de los que llamamos familia, cuerpo, que está enfermo. No para apartarse de él, al contrario, para ir a él. Ya no son 3 testigos, sino todos los miembros que deben en amor moverse hacia la persona. ¿Para qué? Para predicar el evangelio, para decirle que se arrepienta, para decirle que vuelva a Cristo y a su iglesia, para que camine nuevamente en la comunión de los hermanos. Esa es la razón fundamental por qué Jesús dice, dilo a la iglesia. Si no me cree, piense en lo que sigue diciendo. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia. Jesús implícitamente tiene claro que decirlo a la iglesia es para que la iglesia se mueva hacia allá. Corra, que ojalá escuche a la iglesia, a la persona que está pecando y pueda volver nuevamente a Cristo y a la comunión de los creyentes. Ahora, eso se hace con prudencia, con compasión. Nuevamente el objetivo es el mismo. ¿Recuerdan el objetivo? Restaurar, ganar al hermano. Ganar al hermano. En cada estación es ganar al hermano. En privado, ¿cuál es el objetivo? Ganar al hermano.
con 2 o 3 testigos. ¿Cuál es el objetivo? Ganar al hermano. Decirlo a la iglesia. ¿Cuál es el objetivo? Ganar al hermano. Y si en la iglesia se dice, fulano de tal está caminando en una vida de pecado, hermanos, oremos por él, busquémoslo, acerquémoslo a Cristo, y esa persona se aparta y se arrepiente, hasta ahí. La iglesia debe verlo a los ojos como alguien restaurado, no como alguien que todavía hay cuenticas pendientes. Ahí no hay una lista de los que pecaron y volvieron, no. A los ojos tal y cual, porque lo único que se pide de una persona para que se le quite todo este proceso es que se arrepienta. Y tengo que decirles con amor esto, arrepentirse no es llorar. Se tendrá lágrimas, por supuesto, pero arrepentirse es apartarse de la vida de pecado. Y eso se ve como los frutos de arrepentimiento que hemos escuchado en la Escritura. Un fruto no se ve de la noche a la mañana, por eso el llanto no es como tan buen indicador que una persona está arrepentida, porque tú lloras hoy, mañana te levantaste y estás otra vez igual. El fruto es que tú empiezas poniendo una semilla y ¿cuánto se demora la semillita para que dé fruto? Un buen rato. Entonces, si bien es cierto, la persona llora y vuelve al cuerpo, la confianza se demora. Pero la restauración es inmediata. ¿Ok? Por eso les decía, tal vez no le prestaré en un tiempo hasta ver que realmente pague sus deudas. Y vemos que ha aprendido. Pero la confianza de ser hermanos en la fe no se está poniendo en juego. Finalmente Jesús dice en este proceso, que es lo doloroso que nos ha tocado a pastores, si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿Qué está diciendo Jesús? Debes tenerlo como alguien no creyente. Un gentil, otra vez, no es una persona amable. Un gentil en ese contexto, una persona que no era parte del pueblo de Dios. Un publicano era alguien que era rechazado aún por su práctica de recaudar impuestos excesivos. Jesús tiene muy en claro que esa persona ya no se le puede llamar cristiano. Porque la palabra cristiano significa yo soy de Cristo. Y la palabra cristiano significa yo anuncio a este mundo las virtudes de aquel que me salvó. Entonces la iglesia tiene un compromiso muy grande, es doloroso y debe ser tan doloroso como si a mi cuerpo le amputaran una mano. ¿Habría alegría en amputársele la mano a un cuerpo? ¿Habría tranquilidad si a uno le dicen hay una gangrena que está subiendo y tienen que cortarle el pie? ¿Usted diría que ahí hay tranquilidad y alegría? No. Pero si viene subiendo esa gangrena que va a acabar con el cuerpo, hay que cortar la pierna. Y alguien va a decir tal vez por ahí, ay no, pero ustedes sí son muy justicieros, ¿cómo quitaron esa pierna? Pero tú tendrías que decir, pero es que la gangrena estaba subiendo y podría acabar con el cuerpo. Rápidamente les muestro un ejemplo bíblico para que vean esto en acción. Primera de Corintios 5. Pablo manda esta carta a los hermanos de Corinto y este proceso ya ha avanzado. Parece ser que el caso que se narra aquí, ya lo leeremos, es un proceso que no se surtió en lo privado, que no se buscó 2 o 3 testigos sabios, maduros, sino que ya ese caso llegó a la iglesia y nadie dijo absolutamente nada, todos ahí sentaditos, calladitos, tal vez por dentro y ve, y este llegó con una mujer que no era la suya, pero no digamos nada, aquí
como Andrés López, se cierra con candado. Y Pablo tiene que escribir lo que dice en 1 Corintios. Mira el capítulo 5, vamos a leer unos apartes ahí. Dice, en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Otra vez, los no creyentes. Al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Para clarificar, es que es muy probable que el papá se haya vuelto a casar y su hijito está saliendo con la madrastra. Esa es la historia. Y ustedes se han vuelto arrogantes, dice el verso 2, en lugar de haberse entristecido como iglesia, ¿cierto? Para que el que dentro de ustedes ha cometido esta acción, fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, otra vez, asamblea, miembros, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a este tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fuertes palabras, ¿no les parece? Entregar a Satanás para que ustedes tengan un poco más de claridad rápidamente, tiene que ver con dejarlo fuera de la comunión de la iglesia. Para la mente de Pablo existían dos mundos, el mundo de Cristo y el mundo que gobierna Satanás. Entonces entregarlo al mundo que gobierna Satanás es dejar que viva como en el mundo, pero ya no es de los nuestros. Y luego expresa, a fin de que su espíritu sea salvo. El anhelo finalmente es que la persona, cuando experimente lo que el mundo da, lo que su propio pecado cosecha y lo que Satanás, el padre de mentira, orquesta para él, por lo menos en esa circunstancia pueda decir como el hijo pródigo y vuelva a casa. Porque al final dice que sea salvo en el día del Señor. Entonces, hermanos, esta historia nos deja ver que el proceso no comienza con lo privado ni con los testigos, sino con dilo a la iglesia. Aquí está el clásico pasaje que dice Pablo, este es el momento, hermanos, nadie ha hecho nada. Este es el momento en que los hermanos se reúnen para dialogar sobre esta situación. Y dice, ya ha llegado a tal punto que se tienen que reunir como iglesia, no para ir por el hermano, sino para expulsarlo. Porque ha decidido vivir una vida de pecado, consciente y constantemente. ¿No les parece fuerte este ejemplo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Falto de amor, Pablo? ¿Está en juego la santidad de Dios acá? De las que les hablaba al principio. El actuar como iglesia requiere de la sabiduría de Dios y por eso anhelamos que hayan pastores que ayuden en estos procesos. Esto no es materia solamente de coger Mateo 18 y decir, hoy te viene un pecado, mañana te busco a solas, pasado mañana llevo testigos, el viernes entonces lo decimos a la iglesia que preciso hay asamblea y el domingo lo expulsamos. No. Un proceso de estos puede durar 1.5 años, 2 años, desde que comienza en privado hasta que termina público. Pero la iglesia tiene que moverse porque el pecado de 1 Corintios 5 fue de la iglesia, que viendo todo lo que estaba pasando no actuó. Por eso Pablo dice, yo estando lejos ya lo he juzgado. Ha llegado al punto que debería ser ya expulsado de la comunión de los discípulos de Cristo. Así que si tiene preguntas ahorita para el panel sobre esta situación, Pastor Andrés las va a resolver. No, mentira. Podemos dialogar un poquito sobre el tema. Pero quiero comentarles rápidamente del contexto de Mateo 18, si volvemos ahí, que me parece muy importante dejarles en claro esto que dice Jesús
en ese contexto. Miren que está la parábola de la oveja perdida. Detrás am, de esa historia se nos está narrando un Dios que tiene un corazón buscador por los perdidos, que ve una oveja que se ha extraviado y deja las 99 por buscar esa oveja. Así que la intención de Jesús al mostrar este proceso es para buscar a la oveja que se ha perdido. ¿Y por qué creen ustedes que Jesús mismo compone esta serie de exhortaciones después con el tema del perdón? ¿Cuántas veces dice Pedro, yo debo perdonar al hermano que peca contra mí? Ya dijimos, infinito, ilimitado. No hay un límite para aquel que realmente se arrepiente. Esa persona necesita recibir el perdón de Cristo. Entonces nos habla de una motivación. Dios es el Dios que busca a los perdidos. Dios ama más a los perdidos que nosotros. Dios tiene una gracia más grande que la nuestra. Nosotros tendemos a ser justicieros o indulgentes. Pero también está esta parábola de los dos deudores. No sé si a ti te ha gustado esta historia, porque realmente Jesús compone todo esto de una manera tan magistral, porque la de los dos deudores es que llega un hombre donde el rey y le debía una deuda impagable y entonces le pide perdón, como decimos aquí, le lloró al rey y el rey finalmente tuvo misericordia y le perdonó esa grandísima deuda. ¿Recuerdan la historia? Y este hombre se va para su casa feliz porque ya no debía nada, gracias a Dios, deuda impagable, toda la vida pagando esto. Y se encuentra con alguien que le debía un día de salario. Y lo agarra del cuello y le dice, me tenés que pagar porque si no te echo a la cárcel. Y de hecho lo echa a la cárcel. El rey se entera y también le dice a este hombre, bueno, no hiciste uso del perdón que se te dio para extenderlo, también llegarás tú a la cárcel. ¿Por qué estas historias? Un Dios que busca al perdido. Perdonar ilimitadamente. Dos deudores. ¿No les parece que este asunto de la disciplina debe recordarnos primero que todos somos pecadores y que todos necesitamos la misma gracia que una persona que está extraviada hoy? Y que así como Cristo vino a buscar lo que se había perdido y a morir en lugar tuyo, darte a ti salvación que no merecías, permitirte esa gracia de arrepentirte. Esto ni siquiera corazones orgullosos como los nuestros se arrepentirían por sí mismos. El día que tú llegaste de rodillas a Cristo es porque Él te dio la gracia de arrepentirte. Y el día que tú llegaste a creer en Jesús fue porque Él te dio la gracia de creer en Él. Es porque Jesús quiere que tengamos ese espíritu a la hora de ver a los que han fallado. A la hora de ver a aquellos que un día, y Dios no lo quiera a ninguno de ustedes les pase, adoramos al Señor y le exaltamos y lo glorificamos, pero un día vemos a alguien que falló. ¿Cuál es el espíritu que debe tener la iglesia para restaurar al hermano que cae? Espíritu de mansedumbre. El mismo corazón manso y humilde que tiene Jesús. Un espíritu restaurador. Con la misma restauración con que tú y yo hemos sido restaurados. ¿Recuerdas el perdón que extendió Cristo sobre ti? Extiéndelo sobre otros. No lo retengas. No seas justiciero con el que falla. No seas indulgente y superficial. Trata las cosas con el Evangelio. Ven a esa persona con la misma humildad que debería tener alguien que dice, yo también puedo estar ahí. Yo también puedo caer. Esta carnita, estos huesitos pueden fallar cualquier día. Y van a necesitar esa misma gracia, ese mismo perdón.
y ese mismo amor. Les dejo con una historia que viví en la iglesia. Historia muy bonita. Una dama de la alabanza creció con nosotros muchos años. La vimos joven y ya envejecer. Y llegó la época de la pandemia. Y en la pandemia esta dama, que ya sentía ella por la presión social que la estaba dejando el tren, ya saben qué significa esa frase, ¿cierto? Llegó la pandemia y empezamos como los pastores muy creativos a decirle a los miembros, hey, mandémonos videitos de cómo estamos pasando el COVID. Y bueno, resulta que todos conocíamos, pues los miembros, la casa de esta dama que era muy abierta, invitaba a su casa y todo con su familia y mandaban los videitos. Cuando un día vemos el video de ella en otra casa que nosotros conocíamos, que era de otro hombre, que estábamos evangelizando, pero el hombre no caminó con Cristo. Entonces uno de los nuestros más perceptivos dijo, hey, esa no es la casa de esta hermana. Y ya llevamos unos meses aislados y ella, ¿qué hace en esa casa? Cuando ya algunos empezaron a investigar, hasta uno vuelve investigador como pastor, resulta que ella, en medio de su desesperación por no tener novio, pues este hombre le empezó a hablar, un no creyente, y ella vio muy bien irse a vivir con él. No le dijo a nadie, su familia indulgente le dijo, claro, mija, pues imagínese. Aproveche, pues usted que no ha tenido novio tantos años. Y empezamos, a pesar de la pandemia, a hablar con ella, a buscarla, llamarla. Eso fue muy incómodo y muy difícil. Pero finalmente ella nos dijo así abiertamente, mire, yo prefiero tener a este hombre que seguir con la iglesia. Fue duro. Delante de la iglesia nos tocó decir eso, ya estábamos nuevamente reuniéndonos. Eso fue una asamblea virtual por Zoom. Y decirle a la iglesia que no podíamos confirmar la fe de ella. Eso fue muy doloroso. Ella era la que lideraba en la alabanza, imagínense, tan triste, o sea, golpeó a la iglesia. Resulta que el año pasado ella me llama, me deja un mensaje, pastor, necesito que me atienda una llamada urgente. Bueno, yo la llamé, me dice, pastor, yo tengo que decirle algo. Yo reconozco que actué mal y que pequé. Yo quiero pedirle perdón a la iglesia. Yo quiero dejar una carta a la iglesia y pedirles que me vuelvan a contar como parte de las ovejas del redil. Bueno, le dijimos, tienes que enfrentar a la asamblea y decirle a la asamblea. Y esta muchacha, si eso no es arrepentimiento, no sé qué es, enfrentó a la asamblea. Positivamente hablando, no vino a confrontarla, a pedir perdón, su carta llena de reconocimiento de su pecado. Hermanos, la iglesia ese día lloró. Lo que no se imaginan. Y una vez pasó todo esto, oramos por ella. Le dijimos a la iglesia, hermanos, ella no nos debe nada. Todos somos pecadores y ella está siendo nuevamente bienvenida a la iglesia. No hay otros pasos. Necesitaba discipulado, consejería, acompañamiento, todo eso, ¿verdad? Pero no son pasos anteriores para regresar a la membresía, celebrar la cena del Señor y caminar juntos como hermanos en la fe. Ustedes no se imaginan lo hermoso que ha sido ver ahora que está caminando con quien es su esposo. Porque la historia tiene más ramas que no les contaré porque no es corintellado. El hombre se convierte al Señor, bueno, está bien. Se convierte al Señor y después decide caminar con la iglesia, decide bautizarse. Ellos obviamente se han separado y todo. Y recientemente celebramos la boda. Pero no siempre son así las historias. A él le hizo mucho ruido que ella se fuera de la casa, que porque era cristiana, o sea, una casa como el mundo, ¿cierto? Pero eso fue lo que empezó a hacer preguntas sobre la fe. Y a pesar de todo, Dios siempre escribe recto sobre torcido.
Así que el papel de la iglesia es muy importante, hermanos. Déjense acompañar de sus pastores. Un proceso comienza en privado, luego continúa con testigos. Si no se arrepiente la persona, sigue a decirlo a la iglesia, no tengan miedo, dígale a otros que eso no es un ejercicio castigador, justiciero, sino la expresión misma de las buenas nuevas de salvación. Aún si llegara a ser apartada la persona, ahí hay una gracia, dura, pero gracia. Amén. Padre, gracias por este tiempo juntos. Qué difícil este tema, Señor, porque en una sociedad que nos cuesta la autoridad, la disciplina, la formación, esto parece como tan extraño y es extraño porque viene de ti, Señor, no es natural, es sobrenatural.